Dijimos. Bueno, abro yo y cierro usted, Fernando. Bueno, Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Los bendecimos desde acá con el amor de Jesús y estamos abiertos a que participen, si gustan, que se suscriban y también que aprovechen y que disfruten de los conocimientos que nos va a impartir hoy Juan Carlos. Que todo sea para la gloria del Señor y que conozcan esa gloria, que muchos por distintos motivos no han abierto sus ojos a esta realidad espiritual. Y ahora lo voy a dejar con Juan Carlos, que es el que nos va a interiorizar del tema de hoy. Juan Carlos, todo tuyo, ¿eh? Lo mejor. Vamos a seguir hablando de el tema central de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Yo siempre lo vi como un tema, digamos, presentado de esa manera, como que en torno a la Eucaristía se organizaba toda la vida de la Iglesia, pero lo, lo- lo veía como una afirmación, no como una vivencia cercana. Y más recientemente se empezaron a dar algunas circunstancias donde esta centralidad de la Eucaristía empezó a ser tangible, palpable. Eh, yo visito un hogar de ancianos, ¿no? Un hogar geriátrico, al cual los domingos van los ministros de la Eucaristía a llevar la comunión. Yo la llevaba cuando era ministro, ahora ya no soy más, pero los voy a visitar a veces para compartir momentos, para rezar un poco. Y hablando de temas de la fe, de la Biblia, una de las señoras que trabaja en ese hogar, la última vez que yo fui, se sentó junto a los abuelos, como si fuera un abuelo más, ¿no? Una señora con guardapolvo blanco. Y cuando terminamos la reunión me dijo que ella quería los domingos sumarse con los abuelos para comulgar. Y yo le dije, mirá, la comunión se la traen acá los abuelos porque no pueden salir, pero vos podés ir a la misa directamente. Y bueno, resulta que ella había sido bautizada, pero no había tomado la primera comunión. Entonces, bueno, de allí surgió de que tenía que hacer la catequesis. La conecté con la gente que da la catequesis para adultos. Y bueno, fíjense cómo esta experiencia, esta vocación de esta señora de unirse con los abuelos, participar de la celebración de la Eucaristía, la movilizó esta parte de la acción. Y más recientemente, este, yo creo que alguna vez conté que tengo 6 hijos. Uno de mis hijos, la mayor, mi hija Carolina, hasta hace poco estaba viviendo momentos muy difíciles porque se divorció, tiene 3 hijos varones, este, bueno, vivía momentos muy duros y yo le sugerí que se uniera a un grupo en los que rezamos el rosario todos los días a la mañana. Si bien ella fue educada en la fe cristiana de chica, después poco se fue apartando. Alguna vez se acercó a una iglesia evangélica, pero bueno, pero ahora estaba muy mal y comenzó a participar de este grupo de oración y se fue aliviando. También se incorporó uno de sus hijos, que tiene 8 años, se llama Mateo, y hoy a la mañana contaron un testimonio de cómo la vida se les había empezado a aliviar a partir de, esta, de este grupo de oración, un grupo muy unido. Y cuando fuimos al colegio, pasamos por el templo y estaba en el sagrario, estaba expuesto el Santísimo y bueno, fuimos a rezar. Ahí también el centro de nuestra piedad pasó por esa Eucaristía presente en el sagrario.
Y realmente en la vida nuestra esa presencia de Cristo en la forma eucarística ejerce una acción muy vital. Yo no lo tenía de forma tan clara, pero ahora se me está dando de esta manera. Nosotros decimos que la presencia de Cristo está allí por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Decimos que Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, esto lo dice San Pablo en Romanos 8:34, está presente de múltiples maneras en su iglesia, de múltiples maneras. Está presente en su palabra, está presente en la oración de su iglesia. Jesús dijo, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo, estaré entre ellos, dijo. Eso lo dijo en Mateo 18:20. También Jesucristo está presente de una manera especial en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los sacramentos de los que Él es autor. En el sacrificio de la misa también está presente y en la presencia del ministro. Pero, y acá viene el pero fundamental de todas estas presencias, sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Es una presencia muy misteriosa y muy especial. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de la Eucaristía. Las veces pasadas hablamos de otros aspectos. Hoy vamos a hablar de el sacrificio sacramental, la acción de gracias, el memorial y la presencia. El pueblo judío tenía sacerdotes porque ellos ofrecían sacrificios. El pueblo de Dios actual también tiene sacerdotes porque también ofrece sacrificios. Siempre que haya sacrificios tiene que haber un sacerdote. Y Jesucristo es el sumo sacerdote, el gran sacerdote, el gran jefe de los sacerdotes. Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes y con una forma tal que en su sustancia no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, ese mandato que nos dio en la víspera de su pasión. Haced esto en memoria mía. Esto está en la primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Por tanto, debemos considerar 3 aspectos en la Eucaristía: como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Vamos a comenzar a desmenuzar un poquito cada uno de estos aspectos. Como acción de gracias y de alabanza al Padre. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracia por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios
es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une a los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Ahora vamos a ver el aspecto de memorial, memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo, no es una evocación de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Del mismo modo, nosotros nos celebramos la Pascua cristiana, no es que hacemos un recuerdo de lo que pasó, hacemos una evocación para que ahora en el presente intervenga en nuestras vidas, se actualice en nuestras vidas. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que se celebra la misa, cada vez que se consagra el pan, cada vez que el pan se transforma en cuerpo y sangre de Cristo, se renueva ese acto de redención. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. ¿Por qué decimos que es un sacrificio? Porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. La víctima que es entregada, ese es un sacrificio. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Aquí habla de derramamiento de sangre, igual que cuando en el Antiguo Testamento se ofrecían los sacrificios de los corderos, donde se los sacrificaba, se derramaba la sangre de los corderos. Es más, en el Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley,
rocía con sangre al pueblo, ¿eh? La sangre de esa víctima rocía al pueblo. Del mismo modo, hoy somos rociados por la sangre de nuestra víctima pascual, que es Cristo. Y es esa sangre derramada sobre su pueblo la que limpia nuevamente los pecados y la que nos redime. Esto está dicho en Lucas 22, del 19 al 20. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, el mismo. Y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, o sea, se hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, o sea, nosotros, todos los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, esto está dicho en Hebreos 7, del 24 al 27, en la última cena, la noche en que fue entregado, 1 Corintios 11, 23, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz y cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos. 1 Corintios 11, 23, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima que se ofrece ahora en el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Es la misma víctima. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Lo fue de modo cruento en aquel momento y ahora es todo igual, pero de un modo no cruento. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. En las catacumbas, la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz. Por él, con él y en él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo, encargado del ministerio de Pedro en la iglesia. El Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero.
El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia, de esa iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con ella, ofrecen el sacrificio eucarístico. Que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, por mano de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos, aquellos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Enterrad este cuerpo en cualquier parte. No os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Esto lo dijo Santa Mónica antes de su muerte a su hijo San Agustín y a su hermano. Esto de no importa el cuerpo, pero el día de mi muerte oren por mí. A continuación, oramos, en la anáfora se refiere a continuación de la Eucaristía, oramos por los santos padres y los obispos difuntos, y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica mientras se haya presente la santa y adorable víctima. Presentado a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina, que es la doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor cada vez que celebramos en la Eucaristía. Y dice así: esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que, bajo la forma de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Esto lo dice San Pablo en Romanos 12:5. Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Bueno, vamos a repetir entonces la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Dijimos hace poquito que Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto está en Romanos 8:34. Este Cristo está presente de múltiples maneras en su iglesia, de múltiples maneras. Ninguna excluye a ninguna otra. Repitamos de cuántas maneras está presente Cristo en su iglesia. Está presente en su palabra,
Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que leemos la palabra, allí está presente Cristo. San Jerónimo va a decir, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, en la vida de la iglesia, Cristo está presente en su palabra. También está presente en la oración de su iglesia. Allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré presente en medio de ellos. Mateo 18:20. En los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de lo que Él es autor, en ese sacrificio que se realiza en la misa, en la persona del ministro que celebra. Pero, y volvemos a repetir con todo énfasis, con todo afecto, con todo nuestro amor, que sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, allí tenemos al Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, es lo que dijimos, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. A mí me parece que es muy lógico que si Dios quiso encarnar y poner su vivienda, su tienda entre nosotros, si Él quiso tener un cuerpo humano, nacer de una mujer, si quiso encarnar, es muy razonable que quisiera prolongar su presencia física a través de algo tan especial como la Eucaristía. Si Él quiso encarnar, seguramente quiso que su cuerpo continuara presente entre nosotros, con una presencia real y física, porque así como los discípulos y los que lo escuchaban a Jesucristo lo podían tocar, lo podían escuchar, lo podían ver, podían participar de su presencia con los sentidos, está claro que esa presencia de Cristo Él la iba a prolongar para toda la humanidad, para que todos pudiéramos tener captar esa presencia con nuestros sentidos físicos, además de nuestra alma. Eso yo lo veo muy, muy lógico. Y cuando Él dice que va a mantenerse presente entre nosotros, esa presencia tiene que ser completa, con cuerpo y alma, con cuerpo y alma. Si Dios se encarnó, porque Él podría haber ya presente espiritualmente, ya estaba antes de la venida de Cristo. Dios ya estaba presente a través de los profetas, a través de la Biblia, a través de su pueblo, tenía una presencia espiritual. Pero al conformar una presencia real, material, de carne y hueso, con sangre, es porque quiso vincularse a nosotros, que somos humanos, que tenemos cuerpo y alma, quiso vincularse también con nuestro cuerpo. Y es por eso que nosotros decimos que en la misa nosotros participamos con todos los sentidos de la presencia de Cristo, con todos. Alguna vez lo dijimos, participamos con el olfato porque se quema incienso, se colocan flores, se ponen un montón, digamos, de símbolos que nos elevan. Participamos del tacto, del gusto, porque lo comemos al Señor. ¿eh? Participamos con la vista porque vemos y escuchamos su palabra. Con todos los sentidos participamos de la presencia de Cristo. Del mismo modo que sus contemporáneos en aquel entonces.
Cristo no quiso hacer una diferencia entre aquellos y nosotros. Hoy mantiene a través, por su palabra, por su voluntad, porque Él lo quiso de esa manera, mantiene entre nosotros esa presencia tan, tan potente y con todos estos elementos que estamos diciendo. Entonces, decíamos que lo tenemos al Cristo entero entre nosotros. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza de fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara, estamos hablando de los primeros padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo dice, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Habíamos dicho nosotros, ¿no? Esa palabra performativa, esa palabra que tiene poder, esa palabra que modifica. ¿eh? Habíamos dicho, la palabra que modifica la realidad también se da en hechos más cotidianos, como por ejemplo cuando van una mujer y un hombre con un juez civil y dicen que se quieren casar, y cuando el juez dice, los declaro marido y mujer, esa palabra pronunciada por este hombre tiene un efecto. ¿El efecto cuál es? A partir de ese momento son un matrimonio. Estamos hablando de en el orden civil, siquiera, no hablamos de lo religioso. Fíjense el poder de la palabra de ese juez. A ellos dos, que no eran familia, ahora lo son, por el poder de la palabra de un juez. Imaginemos el poder de la palabra de Dios mismo, de Cristo. Bueno, el poder de la palabra de Dios creador en el Génesis, que casualmente crea por el poder de la palabra, pero ¿quién es la palabra? La palabra es nuestro Señor Jesucristo, que después va a encarnar. Y San Ambrosio dice respecto a esta conversión, dice así, estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Se refiere al cambio de la naturaleza del pan y del vino en su cuerpo y su sangre. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma, porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración.
y dura todo el tiempo mientras subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Hablemos un poquito del culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre esas otras maneras, y lo expresamos arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. El sagrario, nosotros solemos decirle también tabernáculo. ¿No es acaso que los israelitas decían llevar en el tabernáculo al Dios mismo, presente entre ellos? Este sagrario estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y a los ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. En todas nuestras iglesias, en todos nuestros templos, siempre hay una luz, una vela encendida que nos indica la presencia de Cristo. Sí, Fernando. Sí, Adelante. hasta hace varios años, digamos, el sagrario estaba en el centro y ahora las iglesias nuevas y las antiguas, porque también lo trasladan a un costado, a una capilla de costado. No Sí. sé cuál es eh, el motivo, digamos. Bueno, hubo cambios en la liturgia a partir del Concilio Vaticano II. Antiguamente las misas eran en latín y además el sacerdote en todo momento, como presidiendo y encabezando la asamblea, daba la espalda al pueblo porque presentaba su rostro a Dios, ¿no? Mirando hacia el Altísimo. A través del Vaticano II se modificaron un montón de aspectos de la liturgia y entre ellos también la modificación porque al ser el altar, al colocarse el altar entre el sacerdote y la asamblea y el sacerdote mirar hacia el pueblo, no podría dar la espalda al sagrario donde está Cristo. Entonces, a mí se me ocurre que ese debe ser uno de los motivos, ¿no es cierto? No podía estar dando la espalda a la presencia de Cristo, ¿no? Este cambio en la liturgia originó más de un cuestionamiento, entre otros los de Monseñor Lefebvre, ¿no? Y algunos otros. Pero bueno, finalmente, más o menos, la Iglesia fue superando estas pequeñas divisiones y Y en iglesias más antiguas, en se conserva. claro, los altares, digamos, laterales, también tenían sagrarios. O sea, Ajá, no sé si hacían o sea, había un sagrario principal, digamos, y altares con sagrario. O sí, sea, claro. Cada como altar con su sagrario. Sí, yo sí, esos aspectos de la liturgia, digamos, los desconozco, ¿no? Pero es cierto que antiguamente el tabernáculo estaba en el altar, en el centro, y el sacerdote ofrecía toda la misa
de cara hacia ese sagrario y de espaldas al pueblo. De tanto en tanto se daba vuelta y decía, se refería a la asamblea y se dirigía directamente a la asamblea durante la homilía y la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, estos fueron cambios que, entre otras cosas, modificaron también la misa en lenguas vernáculas. Una de los problemas que tienen las lenguas vernáculas es que los idiomas, el nuestro, por ejemplo, el castellano, sufre modificaciones. Si nosotros leyéramos, por ejemplo, textos de la época de San Martín, veríamos que tiene una redacción un poco distinta. Y fíjense que estamos hablando de la lectura de textos profanos, cualquier libro, en nuestra lengua castellana. Ha tenido cambios formales y de significado en 200 años. Si nos remitimos a la época del Miocid, ¿eh? Los cambios son mayores todavía. Entonces, muchos decían, volcar el mensaje evangélico en lenguajes que se van modificando es peligroso. ¿Cuál era la ventaja del latín? El latín ya es una lengua muerta y ya no cambia su sentido. Las palabras tienen el significado permanente, perenne. Por eso los documentos papales se emiten en latín, los textos importantes en latín, pero la lengua vernácula acerca un poco más al mensaje a la población, y nosotros tenemos que creer que también está en la voluntad de Dios que su mensaje se transmita también en estas lenguas nuevas. Pensemos que el idioma castellano tiene una antigüedad de 1000 años, no más. O sea, hace 1500 años no existía ni una palabra en castellano, ¿no? Entonces, es muy milagroso todo este proceso de volcar todo el mensaje de la salvación a un nuevo idioma, que no solo que no existía, sino que era inimaginable concebir en la época en que se redactaron los evangelios, por ejemplo. Y ni que hablar de cuando se escribió el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, habíamos hablado del sagrario, que debía estar en un lugar digno de la iglesia, y es realmente conveniente que Cristo haya querido quedarse presente para su iglesia de esta manera tan singular. Es lógico que Cristo haya querido mantenerse de un modo físico, de otro modo no hubiera encarnado. Si la salvación dependía de que Dios encarnara, ¿no es cierto? Él vino a salvarnos encarnando, manteniendo una presencia física entre nosotros, real, material, con átomos, con moléculas. Si quiso salvarnos con esa presencia, es natural que cuando hable de conservar su presencia, también esa presencia se mantenga de un modo material también, con un cuerpo. Puesto que Cristo iba a alejarse de los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación. Quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin. Juan 13:1. Hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros. Y se queda con nosotros, junto a nosotros, bajo los signos que expresan y comunican ese amor. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Cuando leímos el libro de la Cena del Cordero, ¿se acuerdan que el autor del libro, que temía estar presente en una misa porque estaba prevenido de que se hacían idolatrías, se cometían pecados?
Sin embargo, cuando el sacerdote eleva la hostia y dice, este es el Cordero de Dios, en el altar, y él siente que eso que estaba escrito en el Apocalipsis, del Cordero de Dios, presidiendo la asamblea, él sintió que de algún modo misterioso estaba Cristo allí. Y luego esto provocó su conversión, ¿no? Como este gesto, esta liturgia de la misa fue obrando en él, produciendo esa conversión. Y de ir solamente para ver en la misa una cuestión de un aprendizaje académico, para ver cómo se practicaban algunas cosas que ya estaban anunciadas en los primeros siglos de la Iglesia, se produce esa transformación en su alma. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Es decir, no son los sentidos los que nos indican que allí está presente el cuerpo y la sangre de Cristo y toda su divinidad, sino que lo sabemos por la fe, y esa fe se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22, 19, donde dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Basado en esto, San Cirilo declara, no te preguntes si esto es verdad, sino recibe más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Es decir, no te pongas a hacer un análisis, como hicieron aquellos discípulos en la sinagoga, cuando en Cafarnaúm, cuando Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, esos discípulos se pusieron a pensar, se fueron, dijeron, esto es algo escandaloso, es algo difícil, son duras estas palabras, y se fueron. Los que se quedaron no se pusieron a analizar esas palabras, sino que tuvieron un acto de fe. Y lejos de dejarse influir por la confusión que podía suscitar esta afirmación tan terrible, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida en mí, lejos de dejarse confundir por esas palabras inesperadas, ellos se quedan y cuando Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, ellos dicen, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro. O sea, en la confianza en el maestro, en la fe en el maestro, lo que les ayuda a permanecer. Independientemente de que en sus corazones y en sus mentes estarían también sorprendidos por eso de comer su sangre, comer su cuerpo y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre. Seguramente que estaban desorientados, sorprendidos, pero no se van. Porque en todo caso, si no entienden lo que eso quiso decir, que por supuesto no lo entendieron, el maestro ya se ocupará de mostrárselo. No es una preocupación de ellos. No está en ellos el tener que inteligibilizar o comprender eso. En ellos está el seguir por fe, el seguir por confianza, el seguir por amor. Bueno, acá hay una oración que está en latín, pero la voy a leer en castellano, que dice, te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. Bien, vamos a decir algunas palabritas ahora del banquete pascual. Yo voy a tratar en algún momento de rescatar todos los pasajes de los evangelios en que Jesús habla de que el reino de Dios es un banquete, es una comida, y a través de muchas parábolas habla de ese banquete. En la boda a la cual el novio llega tarde,
en aquella que manda llamar a los que no van. Siempre el reino de Dios es presentado como un banquete. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Indudablemente que si nos presentaba el reino como una comida, como un banquete, es porque está pensando que en esa comida el plato principal, el plato fuerte, lo que va a dar esa impronta de la presencia de Cristo va a ser precisamente su presencia real en las especies eucarísticas. Por eso, de eso se trata de la presencia del banquete. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto que une el altar cristiano, que es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. Los sacerdotes judíos de la antigua alianza también tenían un altar sobre el cual sacrificaban los corderos. Del mismo modo que nosotros, los cristianos, en el altar volvemos a hacer presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez que como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es en efecto el altar de Cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo? Dice San Ambrosio, y en otro lugar va a decir, el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así la Iglesia de Roma ora en un momento, reza de esta manera: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Bueno, vamos a analizar ahora entonces esa frase tan importante que nos llega tanto, esa que dice, tomad y comed todos de él, esa frase central en la comunión. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En el Apocalipsis dice, estoy a la puerta, golpeo. Si me abren, entraré y comeré con él. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Y este golpear la puerta y este querer cenar con nosotros de Cristo en el Apocalipsis es la vocación de Cristo, de compartir la cena con nosotros. Entonces, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. Dijimos, así como en el paraíso la orden era no comer, y el hombre comió, y por la acción de comer entró el pecado y perdimos la gracia de Dios, perdimos el paraíso. Ahora que Dios hizo hombre, la orden es comer. Jesús nos dice, hay que comer. Y por eso resulta maravilloso que precisamente que para purificar aquello que entró en nosotros por la boca, tengamos que también ingresar por la boca el remedio celestial,
el antídoto celestial. Para responder a esta invitación, es una invitación que nos hace, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su castigo. 1 Corintios 11. Fíjense qué bravo que es lo que dice San Pablo. Él dice que hay que examinarse antes de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que examinarse. Y que si no está examinado y no discierne, o sea, no tiene claro lo que está recibiendo, come su castigo. ¿Querías decir algo, Alejandro? Sí, bueno, por un lado, acordate que -4 tenemos que terminar porque Fernando... Quedan 5 minutos. Bueno, muy bien. Sí, entonces... Y después quiero decir un par de cosas, así que terminamos. Sí. Entonces ya Claro. terminamos entonces. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y para terminar vamos a decir, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu. A tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Amén. Muy bien. Muy interesante, Juan Carlos, y creo que lo podés continuar otro día porque tiene mucha tela para cortar todavía. Yo simplemente quería aportar un poco en cuanto a la muerte de Jesús, que ya en Jeremías 31 al 33, esto fue escrito 600 años antes de que venga Jesús, decía, palabra del Señor. No será, vienen días en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y corazón. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No, y bien el 34 dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo, pero a su hermano le dirá, conoce al Señor. Porque todos ellos, del más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Esto Sí, sí. es la profecía del que cumple Sí, Jesús. Porque claro. también quería leerles brevemente en San Lucas 22. Sí. 20. Pero en eso que acabas de leer, queda claro que hubo una antigua alianza que el pueblo Claro, rompió, y acá está anunciando una nueva alianza. por eso Es la alianza que Jesucristo va a decir, esta es la permitime, nueva alianza sellada con mi sangre. Ahí aparece el claro, sacrificio. por eso Por permitime que favor. diga, Sí. San Lucas 22, 20 dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa, porque primero tomó el pan, pero después tomó la copa, es el nuevo pacto en mi sangre y por ustedes va a ser derramada. Entonces,
digamos, esto es muy importante. ¿Por qué lo resalto? Porque muchas veces yo he visto que mucha gente va a la iglesia, y cuando llega la hora de la hostia, y lo hacen casi mecánicamente, como quien cumple un rito o una costumbre, y no es así, porque en ese momento está toda la potencia de Dios y toda la gracia de Dios operando. Y por eso es tan importante lo que decía después San Pablo, que el que come y bebe indignamente come juicio para sí. Y hay que tratar de discernir. Además, yo siempre pienso que aún en una reunión como esta, toda la gracia del poder de Dios está. Dios no se divide, Dios no es, todo el poder está, pero en ese momento, en el momento de la Eucaristía, está toda la gracia y todo el poder, y por eso es muy importante que el que toma lo haga de todo corazón, no lo haga como una simple costumbre o porque todos lo hacen, no, realmente tiene que hacerlo de corazón y comprender que la gracia tremenda de Dios, que muere por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y ese es el nuevo pacto, que ya no se vive por la ley, sino por la gracia. Es un tema para desarrollar más, La nueva pero alianza. apunto fundamentalmente a comprender la trascendencia que tiene. Que no lo hagan mecánicamente, que no lo hagan, que se den cuenta que están delante de Dios y delante de todas las potestades celestiales que afirman la gloria de Dios. Y realmente es súper importante descubrir eso. Y así va a cambiar la vida, porque también hay muchos que están débiles en la fe y están transitando una fe pálida, porque precisamente no se dan cuenta de la trascendencia que tiene eso y cómo eso les permite estar en la gracia de Dios, algo que para Dios era tan importante que 600 años antes ya lo había profetizado, y hay más profecías en la Biblia, no es la única, ¿no? Y realmente eso es fundamentalmente lo que quería transmitirles a todos, la importancia que tiene el momento de la Eucaristía o de la Cena del Señor, como decimos nosotros, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Toda la gracia y el poder de Dios y la presencia misma de Cristo, vos lo dijiste muy bien, que además para mí está también en este encuentro y todo lo que escuchan de alguna manera también van a sentir a través del Espíritu Santo la presencia de Dios. Que eso es lo que queremos transmitirle a los que nos escuchan, que Dios está presente, que Dios es un Dios activo, no es un Dios así lejano, es un Dios presente que está en nuestro, por eso dice, escribiré mi ley en su mente y en su corazón. O sea que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien, realmente muy interesante, muchas gracias, Juan Carlos. Fernando, ¿usted quiere agregar Gracias a algo? ustedes. No, hago la Bien, oración final y bueno, muy interesante también lo que dijo Juan Carlos y para ver otra vez el video que invitamos a todos, ¿no es cierto? Que si se quieren contactar, cómo no. se comuniquen con Alejandro y bueno, les agradecemos y todas nuestras oraciones para todos, ¿eh? Y termino con la oración al Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo decirlo, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, Hasta muchas la próxima. gracias, Juan Carlos, Bueno, Fernando. Chao Juan Gracias. Carlos, gracias, chao gracias a Alejandro. ustedes. Que Dios Chao los a todos. bendiga. Y Y bueno, la le toca a próxima vez Alejandro. me toca a mí ya, ¿no? Sí, Muy sí. bien. Muy bien. Va a ser, la próxima va a ser el jueves, ¿verdad? Bueno, lo vemos en la semana cómo se cuadra todo, ¿eh?
Ah, bueno, bueno. ¿Vos Bueno, bueno. tenés Chao, Muy algún bien. problema el Gonzalo. viernes? ¿Tenés algún problema? No, lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, este viernes yo no podía, creo que por eso lo hicimos hoy, ¿no es cierto? Yo te había anticipado. Lo que ocurre es que en general las reuniones sociales de compañeros y qué sé yo, Claro. generalmente se organizan para los Mejor el viernes a la jueves. noche. ¿Usted puede el jueves, Fernando? Sí, hasta este ratito antes, sí, sí, yo no Perfecto. tengo Igual problema. nos hablamos en la Nos Nos semana. hablamos. hablamos. Chao, Chao, feliz Bueno, Gonzalo, tarde. chao, Chao, chao.